Buenas noches, este es el video de mi materia, del proyecto integrador de la materia Administración de Bases de Datos. Mi nombre es Erika Alfredo Varas Juárez, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales en la modalidad de CNCI virtual. Mi número de matrícula es el AL082567. En este presente proyecto vamos a dar solución a ciertas preguntas. La primera, define con tus propias palabras qué es una base de datos orientada a objetos. Esta es un sistema de gestión de datos que almacena información de manera similar como se organizan los objetos en la programación orientada a objetos. En lugar de almacenar datos en tablas como las bases de datos relacionales, una base de datos orientada a objetos utiliza objetos para representar entidades en el mundo real. Estos objetos pueden contener tanto datos como métodos, lo que permite una representación más fiel y flexible de la información. Además que entre los objetos se establecen mediante referencias entre ellos, lo que facilita la navegación y la manipulación de datos complejos. Menciona la diferencia entre clase y objeto, y además anexa dos ejemplos en la vida real para cada uno. Primero que nada, la clase es el modelo o plantilla que define las características y el comportamiento a un grupo de objetos. Es como un plano o diseño que se especifica para construir los objetos. Por ejemplo, un vehículo, la clase vehículo, puede tener atributos como marca, modelo, color y métodos como lo que es acelerar o frenar. Un segundo ejemplo, persona. La clase persona puede tener atributos como nombre, edad, género y métodos, que es lo que hace, caminar, hablar, etc. Ahora, un objeto es una instancia en concreto o una realización particular de una clase. Representa un elemento individual que tiene su propia identidad y estado único. Volvemos al ejemplo del automóvil. En este caso ya le ponemos lo que es marca, que sería un Toyota Corolla, un rojo del año. Es un objeto que pertenece a la clase vehículo, pero ya tiene atributos como lo que son marca, modelo, color y pues las mismas acciones definidas. En el caso de la persona ya le podemos colocar un nombre como Juan Pérez, cuántos años tiene y las mismas acciones que puede realizar. Explica qué es un modelo de dominio. Es una representación conceptual de los conceptos, entidades y relaciones que existen en un área específica de conocimiento o negocio. Se utiliza en el desarrollo de software para comprender y comunicar los requisitos del sistema de una manera clara y precisa. En un modelo de dominio se identifican las identidades clave que son relevantes para el problema que se están abordando, así como las relaciones entre las entidades. Además, se definen los atributos que describen las características en estas entidades. El modelo de dominio, su objetivo principal es capturar el conocimiento del dominio de manera que pueda ser entendido tanto por expertos en el área como por los desarrolladores de software. Dentro del modelado de datos en una base orientada a objetos se encuentra un mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una clase. Sería lo que siempre hemos manejado en programación orientada a objetos, como lo que son los atributos, que son las propiedades, métodos, que son las funciones, herencia, eh, hereda atributos y métodos de otra clase y facilita la reutilización del mismo código. Encapsulamiento es el principio de la organización orientada a objetos que consiste en ocultar los detalles internos de una clase y exponer solo la interfaz pública. Y el poliformismo, que es la capacidad de que diferentes clases de responder al mismo mensaje haciendo cosas diferentes. Esto significa que las clases pueden tener métodos con el mismo nombre, pero comportamientos diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y una no SQL? Primero que nada, la base de datos radica en su estructura de datos y enfoque de almacenamiento. En la estructura de datos, las bases SQL siguen un modelo relacional donde los datos se organizan en tablas con filas y columnas. En la no SQL
Pueden adoptar varios modelos de datos como el modelo de documentos, clave valor, columnar o de grafos. En la escalabilidad y el rendimiento, en la SQL suelen escalar verticalmente, lo que significa que aumentan su capacidad añadiendo más recursos. Y la no SQL suelen ser más horizontales en cuanto a escalabilidad, lo que significa que se están añadiendo más servidores al sistema. Menciona 3 aplicaciones de base de datos que utilizas en la vida real. MySQL es la más utilizada. Utiliza un código abierto muy popular, se utiliza ampliamente en una variedad de aplicaciones, desde sitios web hasta aplicaciones empresariales. MongoDB es una base de datos no SQL de documentos que se caracteriza por su flexibilidad y escalabilidad. Y Microsoft SQL Server es una plataforma de gestión de base de datos relacional desarrollada por Microsoft y es utilizado por muchas empresas en todo el mundo para almacenar y administrar datos críticos para algún negocio. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches.